La madrugada en el Hospital San Isidro era densa y silenciosa, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Marcela, con el uniforme ligeramente arrugado y los ojos enrojecidos por las horas de guardia, se encontraba sola en la pequeña sala de seguridad, observando por enésima vez la grabación de la cámara del pasillo principal. Había pedido acceso al archivo para verificar un detalle, pero en realidad buscaba algo que confirmara que su mente no le estaba jugando una mala pasada. En la imagen, la luz fría de los fluorescentes hacía que el corredor pareciera más largo de lo habitual. Allí estaba ella, captada por el lente. Avanzaba con paso rápido, casi corriendo, hacia la habitación número 12. El audio registraba un grito lejano, áspero, que había resonado aquella noche y que todavía se aferraba a su memoria. Sin embargo, lo que la inquietaba no era el sonido, sino lo que ocurría después. La puerta se abría, ella entraba y el interior aparecía completamente distinto de lo que recordaba. En el video, la cama estaba impecable, las sábanas lisas, sin una sola arruga. No había rastro de la figura inmóvil que aseguraba haber visto, ni del tono rojizo que afirmaba haber sentido impregnado en la tela. El cuarto parecía vacío, como si nadie hubiera estado allí. Marcela pausó la grabación. Retrocedió algunos segundos. Repitió la escena. Lo hizo una y otra vez, sin encontrar ninguna variación. Cuanto más observaba, más se agudizaba esa sensación de que algo estaba profundamente mal. Se inclinó hacia la pantalla, buscando algún indicio, un reflejo, cualquier sombra que confirmara su versión. La imagen, sin embargo, permanecía inmutable. En sus recuerdos, esa noche estaba cargada de olores metálicos, respiraciones entrecortadas y un silencio roto únicamente por aquel grito. En el registro, todo era orden y quietud. Esa contradicción la desorientaba, y un pensamiento incómodo comenzó a formarse. O el video estaba incompleto, o su memoria había comenzado a fallar. En ese momento, la respiración se le hizo más lenta y profunda, como si su cuerpo intentara asimilar lo que sus ojos veían. Al apartarse de la pantalla, sintió un peso invisible sobre los hombros. Miró de reojo hacia el pasillo que llevaba a la habitación 12. Desde allí, la puerta cerrada parecía vigilarla. Marcela sabía que tenía que tomar una decisión: seguir investigando, arriesgando su tranquilidad mental, o dejarlo pasar y fingir que nada había ocurrido. La primera opción implicaba abrir viejas heridas. La segunda, convivir con una duda que podía consumirla poco a poco. Fue entonces cuando, casi en un susurro, se prometió a sí misma encontrar la verdad. Y, con la determinación de quien ya no tiene nada que perder, pensó en todos aquellos que podrían entender lo que estaba viviendo. Si te apasionan las historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Imaginó diciendo, como si quisiera advertir al mundo que el miedo no siempre se esconde en la oscuridad. Con esa idea fija, salió de la sala y caminó lentamente hacia el pasillo, sin saber que la sensación de ser observada apenas comenzaba a instalarse. Marcela avanzó por el pasillo con paso lento, como si cada baldosa pesara más de lo normal. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma irregular, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de su respiración. No era la primera vez que sentía incomodidad en ese tramo del hospital, pero aquella noche, después de revisar el video, la sensación era distinta, más espesa, más consciente. Recordó que, unos días antes del incidente con don Ramiro, había pasado por allí durante el cambio de turno. Eran casi las 2 de la madrugada y la mayoría del personal se encontraba ocupado en otras áreas. El silencio era absoluto hasta que escuchó un sonido metálico, como si algo se arrastrara lentamente por el suelo. Se detuvo,
tratando de ubicar el origen, pero no vio nada. La sensación de que ese sonido se había apagado justo cuando ella se detuvo le dejó un nudo en el estómago. En esa ocasión, un enfermero veterano llamado Juan Pablo pasó junto a ella cargando una bandeja con material médico. Al notar su expresión, le lanzó una media sonrisa y dijo: «Ese pasillo nunca está vacío de noche». No hubo explicación posterior, solo ese comentario ambiguo que parecía más un aviso que una broma. Marcela lo dejó pasar en ese momento, pero ahora, repasando cada detalle, comenzaba a sospechar que esa frase escondía más de lo que parecía. Al llegar frente a la puerta de la habitación 12, no pudo evitar detenerse. La mirilla de cristal dejaba ver una cama ocupada por un paciente nuevo, un hombre delgado que dormía de lado, cubierto hasta los hombros. No había nada extraño a simple vista, pero algo en la quietud del lugar le provocó un malestar sutil. La iluminación tenue apenas alcanzaba para delinear los muebles y el aire parecía más frío que en el resto del pasillo. Marcela dio un paso atrás, pero no se movió de allí. Permaneció mirando la puerta cerrada, con la sensación creciente de que alguien desde dentro era consciente de su presencia. El recuerdo del sonido metálico volvió a su mente. Se preguntó si había sido un carro de instrumental, una cama o algo más, algo que no estaba en la lista de objetos del hospital. Su respiración se volvió más profunda. Sabía que si se quedaba mucho más tiempo, podría llamar la atención de los compañeros, y lo último que quería era convertirse en tema de conversación. Finalmente, dio media vuelta y siguió caminando. El eco de sus pasos rebotaba en las paredes, y en cada rebote el sonido parecía más cercano, como si alguien la siguiera a cierta distancia. Al llegar al final del pasillo, un escalofrío le recorrió la espalda. No se atrevió a mirar atrás, porque a veces, pensó, lo más inquietante no es lo que ves, sino lo que decides no comprobar. Si estás aquí y quieres entender cada pieza de lo que Marcela descubrió, quédate hasta el final. Te prometo que lo que viene no te dejará indiferente. Eran las 23:47 cuando el silencio del Hospital San Isidro se rompió con un sonido que no dejó lugar a dudas, un grito seco, áspero, cargado de desesperación. Marcela estaba en la sala de enfermería revisando el inventario de medicamentos cuando el eco la obligó a levantar la cabeza. Reconoció la voz sin pensarlo. Era don Ramiro, el paciente de la habitación 12. No lo dudó. Empujó la puerta de la sala y se lanzó al pasillo, avanzando con rapidez mientras su corazón marcaba un ritmo desbocado. Cada paso resonaba contra las paredes, como si el propio edificio se uniera al llamado de auxilio. Al llegar frente a la puerta, la abrió de golpe. El aire dentro era diferente, cargado con un olor denso y metálico que le revolvió el estómago. Ramiro estaba tendido sobre la cama, boca arriba, con los ojos abiertos y fijos en un punto del techo. Sus labios estaban entreabiertos y una delgada línea de sangre corría desde la comisura hacia el cuello, perdiéndose en la tela de la sábana. Marcela sintió cómo el peso de la escena la clavaba al suelo. Miró alrededor buscando algún signo de lucha, algún objeto fuera de lugar, pero todo estaba ordenado. No había mobiliario volcado ni indicios de que alguien más hubiera estado allí. Sin embargo, el olor metálico era tan intenso que le resultaba imposible aceptar que se trataba de una hemorragia menor. Se acercó a la cama y comprobó el pulso. Nada. Repitió el gesto, con la esperanza absurda de haberse equivocado. Pero el resultado fue el mismo. Sus manos temblaban mientras buscaba el estetoscopio. Ni latido, ni respiración. El procedimiento indicaba llamar de inmediato a otro miembro del personal. Marcela presionó el botón de emergencia y en segundos llegaron 2 enfermeros. Al ver la escena, intercambiaron miradas rápidas, de esas que parecen contener más palabras que un diálogo entero.
Intentaron maniobras de reanimación, pero pronto fue evidente que no había vuelta atrás. En cuestión de minutos, la seguridad del hospital acordonó la zona y la policía fue avisada. Mientras los agentes tomaban fotografías, Marcela no podía apartar la vista de la sábana. El contraste entre el blanco del algodón y el rojo oscuro, que se extendía lentamente, le resultaba hipnótico y perturbador. Cuando los forenses retiraron el cuerpo, ella se quedó en la puerta, observando cómo se llevaban a Ramiro. La habitación quedó vacía, pero el olor metálico persistía. Uno de los agentes le dijo que probablemente la causa había sido un accidente médico interno, algo súbito. Aún así, la frialdad de sus palabras no coincidía con la sensación de algo fuera de lugar que crecía en su interior. Mientras los pasos se alejaban por el pasillo, Marcela sintió que aquella imagen quedaría grabada en su memoria. Lo que no sabía era que, con el tiempo, comenzaría a preguntarse si esa noche había visto la realidad o algo más difícil de explicar. A la mañana siguiente, Marcela llegó al hospital antes de su turno. No había dormido. La imagen de Ramiro tendido en la cama y el olor metálico impregnado en sus sentidos le habían impedido cerrar los ojos. Apenas cruzó la puerta principal, un oficial de policía la interceptó para pedirle una declaración más detallada de lo sucedido. En la sala de reuniones, un agente joven le mostró un borrador del informe preliminar. «Muerte por aneurisma cerebral», leyó en voz alta. No había mención alguna a la sangre sobre la sábana, ni a la intensidad del olor que ella recordaba con tanta nitidez. Según el documento, cuando el personal y la policía encontraron la cama ordenada y con signos mínimos de fluido. «Eso no es lo que vi», dijo con una mezcla de sorpresa y frustración. El agente levantó la vista, pero su tono se mantuvo distante. «Es lo que está registrado». Quizá la percepción se alteró por el impacto emocional. Horas después, mientras revisaba el inventario de medicamentos, un compañero de turno se acercó para comentarle que había oído su versión de la noche anterior. Con voz tranquila, le aseguró que, cuando entró a la habitación, apenas había una ligera mancha en la almohada. «Nada dramático», insistió. Marcela sintió como una presión se instalaba en el centro de su pecho. ¿Acaso todos estaban equivocados o era ella quien estaba perdiendo el sentido de lo real? Volvió a pensar en la grabación que había visto en la sala de seguridad. La cama vacía, sin paciente, sin sangre. Ahora, las palabras de sus compañeros y el informe coincidían con esa imagen, no con lo que ella recordaba. Durante el resto del día, su trabajo transcurrió entre pequeñas tareas mecánicas. No podía dejar de repasar los detalles. ¿Era posible que hubiera confundido la magnitud de lo que vio o había algo que deliberadamente le ocultaban? Las versiones eran tan distintas que comenzaban a desgastar su confianza en sí misma. Al final de la jornada, pasó de nuevo frente a la habitación 12. La puerta estaba cerrada, no escuchó nada desde dentro, pero esa sensación de incomodidad persistía, como si el silencio mismo estuviera lleno de significado. Marcela decidió que no podía quedarse con la duda. Necesitaba reunir toda la información posible, aunque eso significara ir más allá de lo que las reglas del hospital permitían. Mientras caminaba hacia la salida, con la determinación oculta tras un gesto neutro, una idea se instaló con fuerza. Si no encontraba respuestas pronto, la distancia entre lo que recordaba y lo que le decían terminaría por quebrarla. Si tú estuvieras en su lugar, investigarías aunque todos insistan en que es tu imaginación. Escríbelo en los comentarios y cuéntanos qué habrías hecho tú. Pasaron un par de semanas sin que Marcela tuviera que acercarse a la habitación 12. Evitaba ese pasillo siempre que podía, buscando rutas alternativas para cumplir con sus tareas. Sin embargo, una noche de martes, una llamada por radio interrumpió esa rutina.
Un paciente recién ingresado necesitaba atención urgente y la ubicación era clara: habitación 12. Al escuchar el número, Marcela sintió un leve hormigueo en la nuca. Tomó la bandeja con el material médico y caminó con paso firme, aunque cada metro que avanzaba parecía alargar el pasillo. Al llegar, golpeó suavemente la puerta antes de entrar. El nuevo paciente, un hombre delgado de piel curtida llamado Ignacio, estaba sentado en la cama, con la mirada clavada en un punto del suelo. La luz del plafón apenas iluminaba sus facciones, y la sombra de su silueta se proyectaba larga contra la pared. Marcela se acercó para tomarle la presión. Mientras ajustaba el brazalete, él rompió el silencio. «Aquí no se duerme tranquilo», dijo en voz baja sin mirarla. «¿Por qué lo dice?», preguntó ella, intentando mantener un tono profesional. «En las noches hay alguien parado en la esquina. No se mueve, no habla, solo mira». El comentario le provocó un frío inmediato en el estómago. Miró hacia la esquina señalada, pero no había nada más que un perchero con una bata colgada. Aún así, la sensación de incomodidad creció. Mientras revisaba el equipo, notó algo en el colchón, justo en la esquina más cercana a la pared. Una mancha opaca, casi imperceptible bajo la luz tenue. Pasó la mano sobre ella y sintió el tejido más áspero, como si hubiese sido lavado de manera agresiva. En ese instante, un leve aroma metálico le llegó a la nariz. No era fuerte, pero era suficiente para que su memoria lo enlazara de inmediato con aquella noche. Decidió no comentar nada al paciente y continuó con la revisión. Ignacio seguía con la vista baja, los hombros tensos, como si quisiera evitar cualquier contacto visual. Al terminar, Marcela salió de la habitación con la bandeja en las manos, cerrando la puerta con suavidad. En el pasillo, se detuvo unos segundos para recuperar el aliento. Sabía que lo que Ignacio describía coincidía con lo que ella había sentido en esa misma habitación, aunque nunca se lo había dicho a nadie. Esa coincidencia reforzó su convicción de que algo allí no estaba bien, por mucho que los informes y sus colegas insistieran en lo contrario. Mientras regresaba a la sala de enfermería, se preguntó si debía hablar con Ignacio otra vez o si, por el contrario, sería mejor no alentar sus comentarios. Pero en su interior, ya sabía que esas palabras resonarían por mucho tiempo. Desde aquella visita a la habitación 12, Marcela comenzó a percibir una presencia que parecía seguirla más allá de esas paredes. Al principio, pensó que eran simples coincidencias. Un reflejo en el vidrio de una puerta, una sombra fugaz al final de un pasillo, un leve cambio en el aire cuando giraba la esquina. Pero con los días, esos incidentes se hicieron más frecuentes y difíciles de ignorar. En una ocasión, mientras anotaba en la ficha de un paciente, levantó la vista y, a través de la ventana del consultorio, creyó distinguir una figura inmóvil en el patio interior. Era imposible precisar detalles por la distancia y la luz tenue, pero la silueta le resultaba extrañamente familiar. Parpadeó y ya no estaba. Otra noche, de camino a la sala de descanso, pasó junto a uno de los baños que casi nunca se usaban. Al escuchar un leve golpe proveniente del interior, se detuvo. La puerta estaba entreabierta y del otro lado se percibía una respiración corta y regular. Empujó suavemente, pero no había nadie. El espejo, sin embargo, mostraba su reflejo con un halo de vapor que no podía explicarse. El agua de los lavabos estaba fría. Marcela intentó convencerse de que el cansancio y el estrés podían estar provocando esas percepciones. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Incluso en las zonas más concurridas del hospital, sentía que había un par de ojos siguiéndola. La confirmación de que algo no encajaba llegó una madrugada. Mientras revisaba el área de suministros, escuchó pasos detrás de ella. No eran apresurados, sino medidos, como si quien caminara no quisiera ser escuchado.
Se giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Caminó unos metros, deteniéndose para escuchar mejor, y entonces los pasos se reanudaron, esta vez más cerca. Aceleró el paso hacia la sala de enfermería y cerró la puerta tras de sí. Permaneció inmóvil, con el oído pegado a la madera, esperando escuchar de nuevo el eco de esos pasos. Nada, solo el silencio denso de la madrugada. Esa noche no logró dormir en la sala de descanso. En su mente se repetía la misma pregunta. Si todo estaba en su imaginación, ¿por qué las sensaciones eran tan físicas, tan inmediatas? Su concentración en el trabajo empezó a resentirse. Le costaba mantener la atención durante las consultas y su trato con algunos compañeros se volvió más distante. Sabía que si comentaba lo que estaba viviendo, solo conseguiría alimentar la idea de que estaba perdiendo estabilidad emocional. Pero en el fondo, Marcela también comprendía que ignorar lo que ocurría solo estaba empujándola hacia un punto de no retorno. Si alguna vez has sentido que alguien te sigue, aunque jures estar solo, comparte este video para que otros puedan escuchar tu historia. Tal vez descubras que no eres el único. La madrugada siguiente, Marcela estaba en la sala de archivo revisando expedientes de pacientes. El silencio del hospital era tan absoluto que cualquier ruido, por mínimo que fuera, parecía amplificado. Sobre la mesa, una pequeña radio de comunicación interna permanecía encendida, como siempre, para recibir avisos de emergencias. En medio de la monotonía de pasar hojas y anotar detalles, la radio emitió un sonido abrupto, un chisporroteo breve, seguido de un murmullo casi inaudible. Marcela levantó la vista, frunciendo el ceño. Giró el volumen, intentando descifrar las palabras. Entre la estática, escuchó claramente una voz masculina. Habitación 12. No deja de mirar. Se quedó inmóvil, con la mano apoyada sobre el expediente abierto. La transmisión duró apenas unos segundos y luego volvió el silencio, como si nada hubiera ocurrido. Tomó el micrófono para responder, pero antes de hablar, decidió confirmar con el guardia de seguridad, quien solía estar en la caseta principal. Caminó con paso rápido hasta allí y lo encontró revisando las cámaras. Le preguntó si había enviado algún mensaje por la radio, pero él negó con firmeza. «No hemos transmitido nada en los últimos minutos», respondió, sin apartar la vista de las pantallas. Marcela no insistió. Regresó a la sala de archivo, pero en su mente las palabras seguían repitiéndose, como si se hubieran grabado en bucle. No deja de mirar. No mencionaban quién miraba ni a quién, pero no le costó relacionarlo con las historias que Ignacio, el nuevo paciente, le había contado sobre la figura en la esquina de la habitación. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo que conducía al área de descanso, el recuerdo de la transmisión volvió con fuerza. Se detuvo frente a la puerta cerrada de la habitación 12. La mirilla estaba cubierta desde dentro, algo que no era habitual. Escuchó con atención, pero lo único que percibió fue un silencio compacto. De pronto, sintió un ligero cambio en la temperatura del aire, como si una corriente fría hubiera escapado desde la rendija inferior de la puerta. Se apartó de inmediato, reprimiendo el impulso de abrirla. Ya en la sala de descanso, se recostó en el sillón con el uniforme aún puesto, pero no logró cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, imaginaba esa voz en la radio, describiendo algo que, tal vez, en ese preciso instante seguía ocurriendo. Su lógica le decía que debía ignorarlo, que el trabajo exigía concentración y que alimentar esas ideas podía jugar en su contra. Pero otra parte de ella, más instintiva, le pedía prestarle atención a cada pequeño detalle, como si ahí estuviera la clave para entender lo que estaba viviendo. 2 días después de aquella transmisión en la radio,
Marcela recibió una llamada inesperada mientras revisaba el carro de medicamentos. La voz al otro lado de la línea se identificó como parte de la Policía Municipal de San Isidro. Querían que acudiera a la comisaría para discutir información nueva relacionada con uno de sus pacientes recientes. No mencionaron un nombre, pero ella lo supo de inmediato: Ramiro Salgado. La cita fue fijada para la tarde siguiente, justo después de su turno. Llegó puntual, con una carpeta en la mano y una mezcla de nervios y curiosidad. Un oficial la condujo a una sala pequeña, iluminada por un fluorescente parpadeante. Sobre la mesa había un ordenador portátil y una carpeta gruesa. El oficial abrió la carpeta y le mostró una fotografía. La imagen era nítida. Ramiro, con el cabello más largo que en el hospital, vestido con una camisa gris. En el costado izquierdo, a la altura del pecho, se distinguía una mancha oscura que parecía seca. Marcela se inclinó, reconociendo la misma posición en la que había visto la mancha del colchón semanas atrás. Su nombre real no era Ramiro Salgado, comenzó el oficial. Se llamaba Esteban Aguilar y tenía antecedentes por secuestro y homicidio. Escapó de un centro penitenciario en Sonora hace 6 años. Desde entonces vivía con identidades falsas, moviéndose de ciudad en ciudad para evitar ser localizado. Marcela escuchaba en silencio, procesando la información. El oficial continuó explicando que durante su captura anterior había sido evaluado por médicos, quienes confirmaron un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Debido a su condición, había pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico antes de regresar a prisión. Según el forense, su muerte fue causada por un aneurisma cerebral, agregó. No hubo signos de violencia externa. Marcela señaló la mancha de la fotografía. ¿Y esto? El oficial la miró por un momento, como midiendo si valía la pena responder. Probablemente sangre seca. No se registró como evidencia relevante en su momento. Las palabras del oficial no despejaron sus dudas. Al contrario, las intensificaron. El informe coincidía con lo que había leído en el hospital, pero la presencia de esa mancha en la camisa, igual a la del colchón, no parecía una simple casualidad. Antes de despedirse, el oficial le entregó una copia del expediente. Marcela salió de la comisaría con la carpeta bajo el brazo y la mente saturada de preguntas. El aire de la calle le pareció más frío que de costumbre, y el camino de regreso a casa se sintió inusualmente largo. Esa noche, mientras repasaba el expediente en la mesa de su cocina, comprendió que la historia de Esteban, o Ramiro, estaba lejos de terminar para ella. Si quieres descubrir cómo esta información empezó a encajar con las señales que Marcela había ignorado, quédate hasta el final, porque lo que viene podría cambiar la forma en que ves cada pasillo vacío. Tras la reunión en la comisaría, Marcela regresó a sus rutinas con la mente dividida. Por un lado, tenía un expediente policial que confirmaba datos concretos sobre la identidad y el pasado de Esteban Aguilar. Por otro, las sensaciones que había experimentado en el hospital seguían sin tener explicación. Durante los días siguientes, intentó mantener la calma y centrarse en el trabajo, pero las imágenes de la habitación 12 volvían sin aviso, interrumpiendo conversaciones y consultas. El rostro de Esteban, tal como lo vio aquella noche, aparecía de forma tan vívida que a veces le parecía que podía escuchar el sonido de su respiración. Una tarde, en medio de una sesión con su terapeuta, relató cómo seguía viendo fugazmente su silueta. No era en sueños ni en momentos de distracción. Ocurría incluso cuando estaba hablando con alguien. Lo describió siempre igual. De pie, inmóvil, en una esquina. El terapeuta anotaba en silencio, sin emitir juicio, pero ella sentía que cada palabra que pronunciaba servía más para reforzar la idea de un cuadro de estrés severo que para acercarla a una respuesta real.
En otra ocasión, mientras estaba en la sala de curaciones, notó una figura detrás del cristal esmerilado de la puerta. La silueta permaneció allí varios segundos, sin golpear ni entrar. Marcela abrió la puerta de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. No hubo pasos apresurados ni puertas cerrándose a lo lejos. Simplemente nada. Ese mismo día, al revisar un armario de suministros, encontró un pequeño recorte de tela gris atrapado en la bisagra de la puerta. No supo explicar por qué, pero su mente lo asoció de inmediato con la camisa de Esteban en la fotografía. Lo guardó en el bolsillo de su bata, sin comentarlo a nadie. Por las noches, la línea que separaba lo real de lo imaginado se volvía aún más fina. Al llegar a casa, encendía todas las luces, pero aún así sentía que no estaba sola. Se convencía de que el cansancio acumulado podía provocar estas percepciones, pero esa explicación ya no le ofrecía consuelo. La confusión era tal que comenzó a evitar hablar del tema, incluso con las pocas personas en las que confiaba. No quería que pensaran que estaba perdiendo el control, pero la realidad era que ya no podía diferenciar con claridad qué momentos pertenecían al presente y cuáles a una memoria distorsionada. Esa frontera borrosa empezaba a afectarlo todo: su descanso, su apetito, su capacidad para concentrarse. Y lo peor era que, aunque quisiera huir de esos pensamientos, cada día parecía haber algo nuevo que los reactivaba. La única certeza que le quedaba era que la habitación 12 y lo que había presenciado allí no iban a dejarla en paz fácilmente. La decisión de dejar el Hospital San Isidro no fue impulsiva. Marcela la tomó después de varias noches sin descanso, con la certeza de que su permanencia allí solo profundizaría la fractura entre su mente y la realidad que intentaba sostener. Entregó su carta de renuncia sin demasiadas explicaciones, limitándose a decir que necesitaba un cambio de entorno. El último día de trabajo, recorrió los pasillos como quien quiere grabar un último recuerdo de un lugar que marcó una etapa importante, aunque dolorosa. Cuando llegó frente a la puerta de la habitación 12, se detuvo. La cerradura estaba asegurada y el letrero de mantenimiento colgaba torcido. Se inclinó ligeramente para mirar por la rendija inferior y sintió una corriente fría rozarle el tobillo. No se quedó a comprobar nada más. La mudanza a otra ciudad fue rápida. En cuestión de una semana, estaba instalada en un pequeño departamento en las afueras de Hermosillo. Cambió su número de teléfono y evitó el contacto con antiguos compañeros. Durante los primeros días, disfrutó del silencio de su nuevo hogar, del hecho de no tener que cruzar pasillos estrechos ni abrir puertas con la expectativa de encontrar algo que no debía estar allí. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. Una noche, mientras cerraba las cortinas del salón, vio en el reflejo de la ventana una figura inmóvil detrás de ella. Giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Se quedó quieta, observando cada rincón, hasta convencerse de que su mente podía estar jugándole otra trampa. Días después, al caminar hacia la cocina, escuchó un leve golpeteo proveniente del pasillo del edificio. Abrió la puerta y miró a ambos lados. Nadie. El sonido metálico que había escuchado en el hospital aquella vez volvió a repetirse, esta vez más cerca. Cerró de golpe y apoyó la espalda contra la puerta, respirando con dificultad. Marcela intentó racionalizarlo. Tal vez eran ruidos normales del edificio, vecinos transitando o simples coincidencias. Pero en su interior, la idea de que la habitación 12 la había seguido no dejaba de ganar fuerza. Con el paso de los días, comenzó a evitar salir de noche y a mantener las cortinas siempre cerradas. En las llamadas con familiares no mencionaba nada de esto.
No quería que la preocupación se transformara en sospechas sobre su estabilidad. En las madrugadas más silenciosas, cuando el viento apenas rozaba las ventanas, a veces le parecía escuchar pasos medidos acercándose por el pasillo. Nunca se levantaba para comprobarlo. Había aprendido que, en algunos casos, lo que no se ve puede ser más perturbador que cualquier evidencia. Para los demás, el capítulo de su vida en San Isidro estaba cerrado. Para ella, en cambio, la certeza de que algo había cruzado con ella ese umbral seguía intacta. Y lo peor era que ya no sabía si algún día podría volver a sentirse realmente sola.